para mí resulta fascinante, apasionante tratar de analizar esto. Si bien es cierto, es como un juego de, ¿qué dices? ¿De dominó? Dominó, vas sorcando tus mulas, las vas bajando. Pero fíjate, se ha ido transformando también el panorama, el campo del crimen organizado. Los grandes capos, yo no estoy diciendo si hay mejores o peores o más, o ahora es más efímero el liderazgo porque podrían bajarlos o matarlos con más facilidad que antes, pero pasamos de Rafael Caro Quintero, de en la época, pues Don Neto, el Güero Palma, ¿quién más teníamos? Félix Gallardo, que sigue vivo, pero apenas vivo. ¿Sí? Algunos de los Arellano Félix, el Mayo, el Azul ya también parece que falleció, pero hemos pasado de esta camada ahora a todo lo que hay, porque también se han incrementado en número las células y los cárteles y los grupos. Es lo que, así lo entiendo. Sí, de pronto aparecen nombres que nunca has oído. Aunque hayas leído muchísimo el narco, te aparece un nombre que dices, ¿qué onda? ¿Y que de dónde salió? Porque son células que, es decir, es la economía de escala del narco. Si también ellos es un país más complejo, es un país con más habitantes, es un país con más dinero, así que tienen que también hacer economías de escala, no pueden operar todo, necesitan gerentes. Por ejemplo, Colombia está llena de mexicanos, de capos mexicanos, no conocemos un solo nombre. A ver, un mexicano que esté en Colombia y que esté operando toda la cocaína, no sabemos. Sabemos lo que lo están haciendo ellos. Y seguimos sin definir a los grandes capos en Estados Unidos. No hay ni uno. No, ni uno, claro. Ni uno. ¿Cómo? Que alguien me explique, ¿no? Pues ahí tienes a la DEA, yo digo nada más. Ahí tienes a la DEA, que nació en 73 para combatir eso, y siguen empeorando. Además, y hoy tienen el fentanilo. Sí, ¿y cómo te lo explicas? Pues por la DEA. Fíjense que tuve una conversación muy interesante. No voy a identificarlo porque no le pedí permiso para revelarlo, pero tuve una conversación con un alto mando del ejército en mi ida a Campeche, ahora que fuimos en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana, el 5º informe de gobierno, y le decía, pero a ver, no voy a dar ni su cargo ni nada, a ver, ¿dónde se jodió la cosa? ¿Dónde cambió todo? Con la irrupción de los Zetas, porque antes tú no veías a gente con el traje militar y los radios desde su perspectiva, ¿no? Antes era pues la gente de sombrero, la gente de botas, la gente de las troconas, y ahí fue donde, dice él, creo yo que cambiaron muchas cosas a lo que hoy más o menos entendemos del crimen organizado. Y otra cosa que me llamó la atención, además de esto de autocrítica, porque tiene que ser una autocrítica cuando habla de los Zetas, porque se convirtieron de militares a matones, a sicarios, pero Paco, me llamó mucho la atención algo que a manera de reclamo me dijo este personaje. ¿Por qué? Me dice, en todas las películas mexicanas nos tienen que tachar a los militares como corruptos y los malos de la película. No estoy diciendo que no haya manzanitas podridas, claro que hay, pero ¿no te has dado cuenta del cine hollywoodense que los héroes casi siempre son los militares? ¿Por qué? Ayúdame a entender esta cultura entre el cine mexicano y el cine. Y me pareció fascinante, me pareció muy interesante para analizar. ¿Cómo la ven ustedes? Pareciera un tema superfluo, pero no lo es, creo yo. No, si él te mencionó ese personaje, el caso de los Zetas, está reconociendo la corrupción del ejército. Porque los Zetas, ¿qué son? Son soldados de élite entrenados por el Comando Sur, entrenados en otros países, en España, en Israel. Son gente que fueron GAFES, los grupos aerotransportados de fuerzas especiales, y GANFES, anfibios, ¿no? Que eran los súper de élite, entrenados. ¿Y cómo los vislumbró si el Cárdenas para decir yo, estos son los que quiero, ¿no? Pero además, se los llevó y los con saca él, Cedillo. Y los hizo los jefes del narco, claro. Del narco a partir de eso. Pero del narco violento.
los sanguinarios, porque estaban preparados en la Escuela de las Américas, estaban preparados para matar. Y con los de esa forma, caiviles, con caiviles los los guatemaltecos, claro. Entonces, si hay un espacio en el que no acabamos de entender que Zedillo es fundamental para que el narco de hoy tenga la dimensión que tiene, porque él tiene dos misiones importantes. Una se la encomienda a Genaro García Luna, las bandas de secuestradores. ¿Y qué hace García Luna? Crea cualquier cantidad de bandas de secuestradores. Y la otra, él saca los comandos Zulu, los gafes, y los Zulu cuando salen a la calle se acortan el nombre por Z y Josiel Cárdenas dice, estos son los buenos, y los corrompe. Zedillo lo saca sin una visión de lo que estaba pasando, sin entender cómo funcionaba el narco, solo por el temor a Carlos Salinas de Gortari, porque en ese momento había señalamientos de que Raúl Salinas de Gortari y Raúl Salinas Lozano habían controlado parte del narco, y Zedillo lo saca sin entender cómo funciona. Hay poca gente que se recuerda esto. La militarización de que tanto se habla en México, el primer experimento real que se hizo fue en tiempo de los panistas, perdón, en tiempos anteriores a los panistas, siendo procurador Antonio Lozano Gracia, procurador de Zedillo. De Zedillo. Ponen al procurador de justicia de Chihuahua, ponen a los jefes de grupo agentes, ponen a jueces militares. Todo esto en acuerdo con el presidente de la República, con Francisco Barrio. Y en esa época con Clemente Vega, que después sería secretario de la Defensa. Y ahí se hace el experimento militar, fracasado, pero se hace. En México se hace un experimento militar a finales de los 90s, ¿no? Entonces, uno piensa, ¿y por qué hacen este tipo de ensayos? ¿Con qué fin, no? Porque iban a poner, y nos dio la razón la historia, después iban a poner muy rápidamente a un procurador de la República. ¿Sí? Ahí llegó el procurador con Fox. Fue más que evidente el ascenso de los militares al dominio del aparato judicial y represivo de los civiles, ¿no? Y si ahí sumas que históricamente parte del narco nace con coroneles del ejército, que lo puede seguir hasta Belardo L. Rodríguez, no, pues ya se amoló la cosa.